Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa, Geografía. ¿Cómo representar el lugar donde vivimos? Soy la profesora Rosa María Lara Galván. Soy Enrique Rodal. Esperamos que sigan resguardados en casa y atendiendo las recomendaciones de salud. Así es, antes de comenzar con la sesión, nos gustaría recordarles las medidas de protección ante la situación que vivimos de pandemia. 1. Lávense las manos con frecuencia durante al menos 20 segundos. Usen agua y jabón o un desinfectante. 2. Mantengan una sana distancia con las personas. 3. Utilicen mascarilla cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico. Ahora sí, comencemos. En las sesiones anteriores se estudió qué es el espacio geográfico, así como sus componentes y características, conceptos que son muy importantes para comprender las formas en que podemos representarlo. El propósito de esta sesión es distinguir los tipos de representaciones del espacio geográfico, así como la utilidad que tienen cada una de ellas. Conocerán cómo a través del tiempo se han ido modificando las formas de representación del lugar en donde vivimos y cómo podemos obtener información útil para mapear diversas áreas. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. 1. Cuaderno y bolígrafo. 2. Libro de texto de geografía. 3. Una hoja de papel. 4. Lápices de colores. Recuerden que es importante anotar la fecha y el tema de la sesión, así como los conceptos más importantes, para dar continuidad a nuestra sesión de geografía. ¿Alguna vez han invitado a una fiesta a alguno de sus amigos y tienen duda de la ubicación de su casa? Entonces, deciden elaborar un dibujo en una hoja de papel, trazándoles la ruta para llegar, dibujando las calles y algunas referencias que les facilitará encontrar la ubicación. Esta es una forma de representar el espacio en donde vivimos. Es un croquis. Existen otras maneras de representar el espacio geográfico que aprenderemos en el transcurso de esta sesión. Para continuar con este tema, veamos el siguiente video. ¿Qué son las representaciones cartográficas? Bueno, desde siempre los seres humanos hemos tenido la inquietud de saber cómo es el lugar en que habitamos. Los primeros que hicieron representaciones de su espacio realizaron dibujos donde se mostraban elementos naturales conocidos como montañas, bosques, cuevas, mares, entre otros. Para tener una mejor panorámica espacial, estos hombres se subían a las montañas desde arriba, visualizaban perfectamente su espacio y realizaban bocetos del territorio en el cual ellos estaban. Algunos navegaban por las orillas de las costas justamente para bordear y representar la masa continental. De esta manera tenían un conocimiento de los territorios que dominaban. Hoy en día esas cosas han cambiado. Actualmente se usan diversos medios para conocer el espacio geográfico, tales como las fotografías aéreas, las imágenes de satélite, los mapas, los modelos tridimensionales, los GPS, etc. Pero los intereses para tener esta información son varios. Van desde los científicos, los artísticos, los militares, pero sobre todo los económicos. ¿Cuáles son las representaciones cartográficas más utilizadas? El croquis, por ejemplo, es un dibujo sencillo que carece de una elaboración rigurosa, no tiene escala, no tiene coordenadas, de hecho a veces ni siquiera orientación. ¿Para qué sirven? Simplemente para llegar a un lugar. Otro medio de representación cartográfica es el globo terráqueo. Es una esfera, es un modelo de la Tierra en forma tridimensional en el cual se da a conocer la distribución de los continentes, la división política del mundo y tiene un rasgo distintivo, es que este tiene la inclinación de la Tierra, que es de 23 grados con 27 minutos. Otra manera de representar al espacio es con un plano. El plano sí tiene elementos donde su elaboración es más rigurosa, como cuáles: lleva escala, coordenadas geográficas y orientación. ¿Para qué se utilizan? Generalmente para representar ciudades o algunos planos arquitectónicos sobre las casas. Las fotografías aéreas. Estas muestran al espacio desde las alturas. Señalan con exactitud
y con precisión algunos elementos de la superficie terrestre. Se toman desde aviones, helicópteros, drones o algún otro elemento en el cual se pueda tomar esta fotografía. Es un insumo para los mapas, por lo tanto son de gran relevancia. Los mapas es la herramienta fundamental del geógrafo, ya que estos muestran gran cantidad de información, ya que dentro de la información que manejan es sobre los 5 componentes del espacio geográfico, tanto los naturales, los sociales, los políticos, los económicos y los culturales. Los mapas tienen escalas, pueden ser locales, estatales y nacionales. Las imágenes de satélite es otra manera de representar el espacio. Estas son tomadas desde satélites que están a gran altura, que giran alrededor de la Tierra. Muestran grandes extensiones de la superficie terrestre, como en la imagen podemos ver los Himalaya o la misma India. ¿Cuáles son los elementos de un mapa? Son 7. Título: hace referencia al tema o lugar representado. Simbología: la simbología son figuras, colores, líneas, puntos que representan la información del mapa. La rosa de los vientos es la orientación que tiene el mapa, siempre es el norte. La fuente refiere a la institución que elaboró el mapa o los datos que se utilizaron para su elaboración. La red de paralelos y meridianos son las coordenadas. Son líneas verticales y horizontales que sirven para ubicar con precisión un lugar. La proyección es la representación de la superficie de la Tierra en un plano. Son esenciales porque es la confección del mapa. Las más utilizadas son la cónica, la cilíndrica y la azimutal. Finalmente, la escala. La escala sirve para conocer cuántas veces se redujeron los elementos representados en el mapa con respecto a su tamaño real. Cabe señalar que representaciones cartográficas y representaciones del espacio geográfico son dos cosas distintas. Representaciones cartográficas son croquis, planos y mapas. Si le sumamos fotografías aéreas e imágenes de satélite, son representaciones del espacio geográfico. En el video se pudo observar que los humanos desde siempre hemos tenido la inquietud de saber cómo es el lugar en donde habitamos. Las primeras representaciones fueron a través de dibujos que se elaboraban a mano. Utilizaban de referencia elementos naturales como ríos, mares y bosques. Nuestros antepasados buscaban diversas formas de observar a detalle sus territorios. Se subían a lo alto de las montañas para poder tener una mejor panorámica de la realización de sus bocetos. Actualmente tenemos nuevas formas de representar el espacio geográfico: los croquis, los planos, los mapas, las fotografías aéreas y las imágenes satelitales. En las siguientes diapositivas podremos conocer a detalle cada una de estas representaciones. El espacio que conocemos y habitamos y usamos para desarrollarnos puede ser representado con la ayuda de varios instrumentos. Los hay desde los más simples, como un croquis, hasta los más complejos, como los sistemas de información geográfica SIG. A continuación se explicarán cada uno de ellos. Una representación geográfica es aquella figura o imagen de la realidad descrita mediante mapas o planos, para que se manifieste visualmente lo que queremos observar. La palabra croquis deriva del término en francés integrado por la palabra croque, que imita el sonido seco y repentino, como el que surge al morder una cosa crocante. Un croquis es un dibujo sencillo de un lugar, por ejemplo, una calle o un barrio. Se realiza sin exactitud y no muestra detalle de lo representado, es decir, es un esbozo. Sirve para representar una pequeña extensión del espacio geográfico. Es una ilustración o dibujo que no representa un diseño riguroso, no cuenta con escalas ni coordenadas, por lo que no pueden efectuarse mediciones en él. Las ventajas son las siguientes: brindan información para saber llegar a algún lugar. Son fáciles de comprender para algunas regiones concretas. Las desventajas son: no se elaboran con precisión ni detalle. Son representaciones cartográficas poco eficientes. Solo funcionan para áreas muy reducidas.
Hasta aquí todo bien, pero ¿cuál es la diferencia entre un croquis, un plano y un mapa, maestra? Hacia allá vamos. Los planos son representaciones esquemáticas de 2 o 3 dimensiones y a determinada escala pueden ser de un terreno o una población, una máquina o una construcción. Aquí el detalle importante es que representen algo a una determinada escala. Los planos en general son muy precisos, por lo que pueden ser utilizados para calcular áreas, planear o construir obras. También son empleados regularmente para representar ciudades. Un globo terráqueo designa el modelo a escala tridimensional del planeta Tierra. Como tal, es una representación de forma esférica, diseñada según la forma de la superficie terrestre, en donde se pueden observar los océanos, los continentes y el contorno de los países. Los globos terráqueos son muy similares a la realidad, pero en pequeño. Desventajas del globo terráqueo. Es difícil de manipular, guardar y transportar. No se pueden observar todos los lugares del mundo a la vez. Por su forma, es imposible incluirlo en un libro. Un mapa es una representación espacial, generalmente realizada en una superficie plana de toda o partes de la Tierra, mostrando un grupo de características concretas relativas a su tamaño y posición geográfica. Los mapas representan la distribución y la relación que guardan los elementos naturales, sociales, culturales, económicos y políticos del espacio geográfico. Un mapa tiene en cuenta la curvatura de la Tierra. Las fotografías aéreas son la representación fiel del terreno en el momento de la exposición. Contienen información útil para las diversas áreas relacionadas con las ciencias de la Tierra y la geografía. Además de que son un elemento básico para generar modelos y productos para el conocimiento del territorio. Las fotografías aéreas son una herramienta muy valiosa para diversas investigaciones del territorio, desde las que se relacionan con el medio físico hasta las que corresponden al medio social. También son útiles en proyectos de construcción y conservación de obras de infraestructura, como carreteras, presas o canales. Además, contribuyen con el aprovechamiento forestal, la actividad agrícola y los estudios sobre los recursos naturales. Una imagen satelital es una representación visual de los datos reflejados por la superficie de la Tierra, que son capturados por un sensor montado en un satélite artificial. Estos datos son enviados a una estación en tierra, donde se procesan y convierten en imágenes de alta resolución, enriqueciendo nuestro conocimiento de las características de la Tierra en diferentes escalas espaciales. Los satélites de observación de la Tierra obtienen datos en el menor tiempo posible para dar seguimiento a la evolución de un fenómeno. Ahora, con lo aprendido sobre las representaciones del espacio geográfico y las características de cada una de ellas, reflexionen con base en las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las distintas formas de representar el espacio geográfico? ¿Qué importancia tiene construir diferentes representaciones del espacio geográfico? Para responder a estas preguntas, consulten más información en su libro de texto y en otras fuentes de consulta, como páginas de internet o audiolibros. Para fortalecer la sesión del día de hoy, los invitamos a trabajar en la sección Geopreguntas, que consiste en una serie de preguntas sobre el tema, las representaciones del espacio geográfico. ¿Qué te parece, Quique? Me parece muy interesante y una gran idea, maestra. Pero, ¿cuál sería la dinámica? Por cada pregunta que yo te haga, espero tu respuesta correcta. No te preocupes, te doy 3 opciones para que puedas responder. ¿Qué te parece si comenzamos? Me parece excelente idea, maestra. Estoy listo. Las primeras representaciones del espacio geográfico fueron a través de A. Dibujos que se elaboraron a mano. B. Imágenes satelitales. C. Fotografías aéreas. Pienso que es dibujos que se elaboraron a mano. Exactamente. Vamos con la siguiente pregunta.
Las siguientes son nuevas formas de representar el espacio geográfico, menos una. ¿Cuáles? A. Las fotografías aéreas. B. Las imágenes satelitales. C. El plano cartesiano. El plano cartesiano. Muy bien. Ahora, la tercera. Sirve para representar una pequeña extensión del espacio geográfico. Es un dibujo que no representa diseño riguroso, no cuenta con escalas ni coordenadas, por lo que no pueden efectuarse mediciones en él. ¿De qué forma de representación del espacio geográfico estamos hablando? A. Croquis. B. Plano. C. Globo terráqueo. Está fácil. Croquis. Así es. Y por último, es una representación visual de los datos reflejados por la superficie de la Tierra que captura un sensor montado en un satélite artificial. ¿A qué forma de representación geográfica se refiere? A. Globo terráqueo. B. Mapa. C. Imagen satelital. ¿Un mapa? Incorrecto. Es la imagen satelital. Espero que en casa todas sus respuestas hayan sido correctas. Con los conocimientos que adquirieron en la sesión de hoy, elaboren en sus cuadernos un cuadro en donde comparen las características de cada una de las representaciones del espacio geográfico. Los croquis, los planos, los mapas, los globos terráqueos, las fotografías aéreas y las imágenes de satélite. Recuerden que el cuadro comparativo es una estrategia que permite identificar las semejanzas y diferencias de dos o más objetos, hechos o fenómenos geográficos. Una cuestión importante es que luego de hacer el cuadro comparativo es conveniente enunciar la conclusión a la que se llegó. Les muestro un cuadro comparativo. En este cuadro podemos observar que las representaciones del espacio geográfico buscan trazar todo o una parte de la superficie del planeta de la forma más exacta. Sin embargo, por sus características no es posible. Por tal motivo, es importante identificar sus diferencias. El croquis representa áreas muy reducidas, como calles o colonias. No cuenta con coordenadas y su escala es muy pequeña, por lo que su deformación al utilizar esta representación es casi nula por su tamaño y su uso. El plano representa áreas pequeñas, como casas, escuelas o áreas urbanas. Es bidimensional, ya que maneja coordenadas geográficas y orientación. Su escala puede ser grande y, al igual que el croquis, su deformación es muy poca debido al uso. El globo terráqueo se caracteriza por representar áreas extensas, continentes y océanos. Su información es limitada por las grandes áreas que representa, es decir, generalidades como la forma de los continentes o de los países. En él podemos observar los meridianos y los paralelos, que nos permiten conocer los valores de la latitud y longitud, por lo que son bidimensionales. Debido a que la superficie de la Tierra cuenta con una curvatura y el globo terráqueo es un objeto que también la presenta, es considerado la representación perfecta de la Tierra, aunque tiene ciertas desventajas. Su información es genérica y es difícil trasladarlo de un lugar a otro. En cuanto a las fotografías aéreas, se pueden representar áreas muy extensas. De cualquier parte del mundo podemos observar en ellas las dimensiones, que son bidimensionales, cuentan con coordenadas geográficas, lo que nos permite conocer la latitud y la longitud, así como su orientación. La escala es grande y, por ser fotografías reales del espacio geográfico, no muestran deformaciones. Por último, tenemos las imágenes satelitales. Las áreas que representan son muy extensas,
nos permiten obtener una visión global detallada de objetos y de la superficie terrestre. Sus dimensiones son tridimensionales y, por supuesto, manejan grandes escalas. Su deformación es nula, ya que se muestran en tiempo y en forma real. Les invitamos a poner atención a la siguiente sección, el ABC Geográfico de México, que a lo largo de estas sesiones nos dará referencia y datos geográficos sobre los estados de nuestro país, para conocer un poco más el territorio nacional. La secuencia en que abordaremos las entidades será en orden alfabético. En este caso, comenzaremos por el maravilloso estado de Aguascalientes. Les cuento que el nombre de Aguascalientes se debe a la abundancia de aguas termales que existen en la región y por eso, literalmente, se le llamó Aguascalientes. Además de esto, cuenta con 11 municipios: Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cocío, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San José de Gracia, Tepesalá, San Francisco de los Romo y El Llano. Lo comento porque conozco muy bien el estado. Aguascalientes tiene varios tipos de vegetación, como los pastizales y bosques. Se caracteriza por su topografía de sierras y cuenta con una pequeña porción de selvas en el Valle de Calvillo, ubicado en el extremo suroeste. En las zonas altas existen bosques de coníferas y encinos. Además, tiene una gran diversidad de fauna. En ella habitan rata canguro, ratón de campo, ardilla, murciélago trompudo, mapache, coyote, zorrillo,
armadillo, venado cola blanca, víbora de cascabel, rana de Moctezuma, escorpión, tiro chato y tortuga casquito, así como zorra gris, cacomixtle, musaraña, lince, comadreja, pecarí de collar, tlacuache, tusa y puma. Veo que conoces bien el estado de Aguascalientes. Como sabes, tiene una gran diversidad faunística debido a su ubicación en el centro de la República Mexicana y, aunque su territorio es pequeño, cuenta con un gran legado cultural de 24 lenguas indígenas, entre las que destacan náhuatl, mazahua, tarasco y huichol. Les queremos compartir otros datos interesantes del estado de Aguascalientes. Es el quinto estado con más densidad de población del país, con 234 habitantes por kilómetro cuadrado, similar a Japón. Se dice que la ciudad de Aguascalientes es la más limpia de México. Incluso se ha dicho que es la más limpia de Latinoamérica. ¿Te imaginas que todos siguiéramos ese ejemplo? Aguascalientes, capital del estado, cuenta con una glorieta llamada de la Purísima, que figura dentro de los récords Guinness, debido a que en ella desembocan 10 avenidas principales. Tal vez en más de una ocasión han escuchado la popular frase "hecho la mocha". Pues les cuento que surgió en esta ciudad haciendo alusión a la locomotora llamada La Mocha, que se desplazaba a 30 kilómetros por hora. Gran velocidad para la época. Ahora que ya conocen un poco más de este magnífico estado, les invitamos a recorrerlo, utilizando las imágenes satelitales que, como vimos en esta sesión, son representaciones de la superficie terrestre. En ellas podrán observar estos y otros detalles en tiempo y en forma real. Las representaciones geográficas son aquellas imágenes del espacio que nos permiten observarlo mediante croquis, planos, mapas, globos terráqueos, fotografías aéreas e imágenes de satélite. La información geográfica nos permite encontrar respuestas a problemas de ámbitos muy distintos, como el científico, cultural, militar, económico, político, social y natural. A esta información podemos darle usos para muchas situaciones de nuestro planeta. Por ejemplo, ¿qué zonas del planeta han sufrido las consecuencias del cambio climático? ¿Cómo utilizar los recursos naturales de manera responsable? Prevenir diferentes riesgos geológicos, conocer las características de las poblaciones con fines de mercado o salud. Conocer los límites físicos y estructurales de un territorio, predecir el clima, observar el comportamiento de la vegetación y la fauna, entre otros aspectos. Como se pueden dar cuenta, es de gran importancia que podamos representar el espacio geográfico de diferentes formas. Recuerden que pueden complementar sus saberes sobre el tema que abordamos en esta sesión con la información de su libro de texto de la asignatura Geografía y consultar otras fuentes en Internet. ¡Excelente! Por hoy ha sido todo. Me dio gusto estar con ustedes en esta sesión de aprendizaje. Recuerden que quedándose en casa, cuidamos a México. Así es, aún nos falta mucho por descubrir. Los invitamos a seguir viendo Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama